mis hermanos. Cuando nosotros vamos a las Escrituras y leemos que Dios tiene un propósito glorioso al otorgarnos su gracia salvadora, siempre ha existido una pregunta en cómo relacionamos nosotros al saber que Dios nos ha dado su gracia salvadora con el hecho de que nosotros, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de vivir conforme a ella. Es una pregunta que siempre ha existido en los cristianos. ¿Cómo relacionamos esas dos hermosas verdades? Esa responsabilidad que nos ha dado Dios con su gracia y que nosotros somos responsables de vivir conforme a ella. Y alguien lo describía de la siguiente manera: imagínate que te den un diamante bien costoso, de alto valor, y que te digan que tú eres responsable de cuidarlo. ¿Cómo lo cuidaríamos? Ahora piensa entonces en esa gracia que te ha dado Dios, esa gracia salvadora que te ha dado Dios. ¿Cómo cuidarías entonces la gracia que te ha dado Dios, la salvación? Desde el punto de vista humano podemos pensar, ¿qué ha hecho Dios? Podemos pensar como que Dios se le ha olvidado en verdad de que estamos hechos nosotros. Porque cuando pensamos en las demandas del Evangelio, cuando pensamos en todos esos indicativos, imperativos que nos muestran las Escrituras, de vivir alejados completamente de nuestros pecados, de vivir alejados de todos esos placeres, deleites que le gustan a esta carne. Y a veces parece una meta inalcanzable, ¿cierto? Parece una carga demasiado pesada de llevar. Pero hermanos, nada puede estar más lejos de la verdad. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Amén. Dios es bueno al otorgarnos su gracia salvadora, al darnos la salvación, y Él no pretende dejarnos solos en este proceso de santificación. Él, al manifestar su gracia, no solamente nos salva, sino que también esa gracia nos enseña, nos capacita a vivir conforme a una vida piadosa que agrade a Dios. Cuyo propósito, mis hermanos, es que esa luz que nos ha dado Dios por medio de Cristo Jesús, esa luz nosotros la reflejemos en medio de los hombres. Ese es el propósito que tiene Dios con su gracia salvadora. Salvarnos y que nosotros vivamos conforme a esa salvación. Amén. En esta mañana, hermanos, veremos entonces cómo esa manifestación de la gracia de Dios es una realidad en nuestras vidas y se vincula directamente con el comportamiento cristiano, con nuestras acciones, con nuestra vida. Y he titulado este sermón en el día de hoy, Salvados y enseñados por la gracia salvadora de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque es un hecho. Es un hecho, es una realidad que la gracia de Dios no solamente nos salva, sino que también nos enseña, nos capacita y nos da esperanza para seguir viviendo en este mundo lleno de tinieblas, un mundo caído. Vamos a leer entonces la carta de Pablo a Tito, donde expresa lo que estamos hablando. La carta de Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Amén. Dice la santa palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué?
para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y terminamos con el versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Amén. Según el contexto de estos pasajes, hermanos, nosotros tenemos a Tito, que es dejado por Pablo en la isla de Creta. Tito era un compañero de misiones con Pablo. Él lo llama su compañero fiel en la común fe, o su hijo fiel en la común fe, y lo deja entonces en la isla de Creta para que pusiera orden en las iglesias, ya que las iglesias allí en la isla de Creta no había cosas deficientes en él. No estaban viviendo conforme al Evangelio. Si nosotros vemos dónde se encuentra la isla de Creta, está muy cerca de Grecia. Y los griegos estaban influenciando entonces a los cretenses, a la iglesia allí. Ellos no se estaban comportando conforme al Evangelio. Estos hombres, habían entre ellos engañadores, había entre ellos mentirosos, había entre ellos maldad, eran hombres glotones, perezosos, ociosos. Y vemos entonces que Pablo deja a Tito para que corrigiese esas cosas, para que pusieran orden allí. Y a partir del capítulo 2, vemos que Pablo le dice, pero tú habla la sana doctrina, o enseña la sana doctrina, le dice Pablo a Tito. ¿A quién? Bueno, a todos los que conforman la iglesia en ese momento, a todos los grupos de personas que están allí. ¿A quiénes? A los ancianos, a las ancianas, hombres, mujeres, jóvenes, sirvientes, para que ellos vivan de acuerdo al carácter de ¿quién? Al carácter de Cristo. Ese era el propósito de haber dejado Pablo a Tito. Y que ellos entonces pudieran adornar la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el versículo 10 del capítulo 1. Que dice, porque hay muchos contumaces, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Para qué? Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ese era el propósito de que Pablo deja a Tito, para que él entonces pusiera orden y corrigiese lo que ellos estaban haciendo mal y vivieran de acuerdo a la sana doctrina que Tito les estaba enseñando. Y entonces a partir del versículo 11, lo primero que notamos, cómo suceden verdaderamente las cosas en la vida de los creyentes. Es decir, Tito, por medio de la carta de Pablo, les empieza a decir que la razón de por qué ellos podían vivir de esa manera piadosa, obedeciendo todas esas demandas que anteriormente les estaba exigiendo, no era por ningún poder humano, no era por ningún poder del hombre, sino ¿por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 11. Y ese es nuestro primer punto de esta mañana. La gracia de Dios se manifiesta para salvación en primer lugar. La gracia de Dios se manifiesta para salvación en primer lugar. Es decir, mis hermanos, Dios tiene que obrar primeramente en la vida del hombre para que éste pueda actuar de acuerdo a como Él está mandando. De otra manera no lo puede hacer. Y esa palabra que utiliza Pablo en esta carta, se manifiesta, quiere decir que se ha aparecido. Es decir, epifanía, se ha dado a la luz, ha salido a la luz acá. ¿Y ha salido a la luz cómo? A través de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está hablando Pablo aquí. La Biblia dice, hermanos, que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para redimirnos de todos nuestros pecados. Y lo más interesante es, mis hermanos, que tú y yo no buscamos esa luz.
Tú y yo no buscábamos esa gracia. Tú y yo no merecíamos esa gracia. Fue Dios quien obró en nosotros primeramente, dándonos esa gracia. Fue Dios quien nos amó, fue Dios quien nos buscó, fue Dios quien nos salvó, fue Dios quien nos redimió y nos acercó a través de Él por medio de nuestro Salvador Jesús. Fue Dios quien lo hizo en nuestras vidas. Eso mismo dice Pablo en el capítulo 3, versículo 4 al 6. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. ¿Por quién? Por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Ve? Dios primeramente tiene que obrar en nuestras vidas, manifestándose a través de la salvación que nos ha dado en Cristo Jesús. Y Pablo dice allí, hermanos, que se ha manifestado para todos los hombres. ¿Qué significa eso? Bueno, eso no significa, en primer lugar, que todos los hombres van a ser salvos. Eso no significa eso. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, es que está definiendo el alcance de la provisión de la salvación de Dios. El alcance de su amor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y debemos tener claridad en esto. Hay una verdad, y no debe haber duda de eso. Nosotros, entendiendo la doctrina de la elección soberana de Dios, nosotros sabemos, hermanos, que nosotros, los hijos de Dios, somos objetos del amor especial de Dios. Aquí es donde se me va a poner prueba la voz en este día. Nosotros, hermanos, somos objetos del amor de Dios. Y que Dios ha creado un pueblo, ha comprado un pueblo diseñado para Él. Él ha hecho eso así. Y Él tiene un plan para nosotros. Es un hecho, es una verdad. Pero tampoco, hermanos, debe haber duda de que la expiación perfecta de nuestro Señor Jesucristo es una demostración del amor de Dios hacia con el hombre culpable. Así es. Alguien lo decía de esta manera: la manifestación gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo es pensado en los hombres como pecadores, no como pecadores elegidos. El punto es, mis hermanos, que todas las Escrituras nos dicen que Dios es un Dios salvador. Dios es un Dios salvador. Él ofrece la salvación al mundo. Esa es la verdad. Solo que el hombre, por su pecado y por un corazón endurecido, se niega a recibir esa salvación. Pero Dios salva a los hombres. Salva a los hombres. Él los salva de su ira. Y muchos dicen: ¿de qué es que me va a salvar Dios? Yo no necesito ser salvado por tu Dios, nos dicen muchas veces, ¿cierto? Precisamente eso, mis hermanos. Dios te va a salvar de tus pecados. Dios te va a salvar de su propia ira. Y las Escrituras nos dicen que si no tienes a Cristo en tu vida, la ira de Dios está sobre ti. La ira de Dios está sobre los impíos. Una ira, hermanos, que estuvo en nosotros antes de conocer a Dios. Por lo tanto, las Escrituras nos dicen que todo pecador, todo hombre pecador, mis hermanos, necesita creer en Jesús, arrepentirse de sus pecados y confesarlos delante de Dios y venir a Él, y encontrará perdón y será salvado. Él tiene que obrar en la salvación primeramente. Él tiene que dar una nueva naturaleza en nosotros, la nueva creación. Ahora somos nuevas criaturas. Y una vez teniendo esa salvación por la gracia de Dios, es que nosotros vamos a poder actuar de acuerdo a cómo Él quiere que actuemos, de acuerdo a esa gracia recibida. Siendo capacitados entonces por medio
de esa gracia. Como dije, hermanos, Dios no pretende dejarnos solos. Él está allí con su gracia, ayudándonos, enseñándonos, capacitándonos. No solamente la gracia de Dios nos salva, tengan eso presente en sus mentes, sino que esa misma gracia nos capacita y nos enseña. Y ese es nuestro segundo punto de esta mañana. La gracia de Dios nos capacita y nos enseña, como dije, en este proceso de santificación, en este caminar como hijos de Dios. Versículo 12. Esa gracia que nos ha manifestado Dios por medio de nuestro Salvador Jesús, dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pablo le dice a Tito, enseña esto. Dile a los cretenses, a la iglesia en Creta, que la gracia de Dios no solamente es hasta el momento de la salvación, sino que esa misma gracia sigue fluyendo en la vida del creyente, capacitándonos, enseñándonos, educándonos, entrenándonos para vivir de acuerdo a las demandas que Dios está exigiendo en su palabra, para crecer en santidad. Es decir, mis hermanos, la gracia de Dios se convierte en una maestra. Es una maestra. ¿Y cuál es el propósito de los maestros o de las maestras? Enseñar. ¿Cuál es nuestro propósito entonces como alumnos? Aprender. Y esa maestra, que es la gracia de Dios, que se convierte entonces, la gracia que se convierte en una maestra, ella va a usar diferentes métodos para que sus hijos aprendan. Y lo primero que hace la gracia de Dios es que nos enseña entonces lo que dice el texto aquí, y está claro allí. Ella nos enseña a negarnos a la impiedad y a los deseos mundanos. Y es una enseñanza negativa que nos dice, ¿por qué? Porque hay que renunciar a algo, ¿cierto? Debemos renunciar a ese viejo hombre. Debemos renunciar a nuestros pecados. Tanto los cretenses como nosotros debemos vivir piadosamente. Debemos vivir de acuerdo a las demandas del Evangelio. ¿Y cómo? Dice Pablo aquí, renunciando a la impiedad. Y eso abarca toda una serie de pecados en nuestras vidas. Idolatría, inmoralidad, la ira, enojo, avaricia. Nosotros debemos vivir, mis hermanos, alejados y renunciar a esos deseos carnales. Fornicación, lujuria, lascivia. Somos ahora nuevos hombres en Cristo Jesús. Y muchas veces decimos, pero ¿cómo voy a renunciar yo a esas cosas que me gustan? ¿Cómo voy a renunciar? Por supuesto no vas a querer en tus propias fuerzas. Ese es el punto de Pablo aquí. Es la gracia de Dios, mis hermanos. Es la gracia de Dios la que produce entonces ese anhelo de querer agradar a Dios que antes tú y yo no teníamos. Es la gracia de Dios, mis hermanos, la que produce alejarnos del pecado que antes tú y yo no queríamos. Es la gracia de Dios, mis hermanos, la que produce un dolor cuando pecamos, que antes tú y yo no experimentábamos. Es así, mis hermanos. Es la gracia de Dios. Es ese gemir por el pecado. Es ese gemir del verdadero Hijo de Dios, que no siente por su propia fuerza, sino es por la gracia de Dios que ha obrado en él primeramente. Eso no proviene de ti, mis hermanos, no. Eso no proviene de nosotros. Nosotros no nacimos con eso. Al contrario, hermanos. Nos gustaba pecar y pecar y pecar y desobedecer cada día a Dios y alejarnos cada día más de Dios. Pero debido a su gracia salvadora, mis hermanos, es un hecho que el Hijo de Dios puede decirle no al pecado. Es un hecho, hermanos, es una verdad con la cual debemos vivir en todo momento. Por eso es que cuando un hermano viene y me dice que no puede controlar su ira, que no puede controlar sus deseos carnales, yo me pregunto, ¿qué concepto de la gracia de Dios tiene?
¿En qué Dios has creído? ¿No estás leyendo las Escrituras? Tú debes entender esto. Es la gracia de Dios la que destruye el dolor, el poder del pecado, perdón. Es la gracia de Dios la que destruye el dominio del pecado. Y nosotros la hemos recibido para vencerlo, mis hermanos. Estamos siendo enseñados y capacitados para vencer el pecado. Hermanos, entiende de una buena vez por todas. Ya no somos esclavos del pecado. Ya el pecado no nos domina. Ya Cristo nos liberó del poder del pecado y del dominio del pecado. Así que cuando peques, mis hermanos, no le eche la culpa a la debilidad. No. Muchos se excusan tras su debilidad. Claro que estás débil, porque no vas a la palabra de Dios. Tú quisiste pecar. Cada vez que nosotros pecamos, mis hermanos, es porque quisimos pecar, porque conocemos la verdad de Dios. Cada vez que pecamos nos olvidamos del Evangelio. Nos olvidamos del sacrificio perfecto de nuestro Salvador Jesús. Pero Dios nos hace un llamado en esta mañana y nos dice que nosotros podemos vencer el pecado en la gracia de Dios, en Cristo Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque la gracia de Dios se ha manifestado en Cristo. Hay una demanda que exige Dios en su palabra. Hay un esfuerzo que nos exige Dios en su palabra. Pablo le dice a Tito, esfuérzate. ¿En dónde? En la gracia de Cristo Jesús. Es allí donde está afianzado ese esfuerzo. La gracia de Dios, mis hermanos, nos ayuda y nos enseña a renunciar entonces a la impiedad, a esos deseos mundanos en nuestras vidas. En segundo lugar, hermanos, Pablo le dice a Tito, enseña que la gracia de Dios nos ayuda a vivir entonces en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es interesante lo que nos muestra la Biblia, ¿cierto? La Biblia no solamente nos dice, no hagas esto, sino ahora haz esto. No solamente nos dice, deja lo malo, sino ahora abraza a lo bueno. Siempre ha sido así. Y es un desafío para nosotros. Entonces, es un desafío era para los creyentes y es un desafío para nosotros en estos tiempos. Nuestro desafío es, mis hermanos, brillar, ¿cierto? Brillar en medio de tantas tinieblas. Ese es el desafío. Entonces, deja lo malo y abraza lo bueno, dice Pablo. Y esto que nos enseña aquí la palabra afecta de manera tangible varios aspectos de nuestras vidas, de nuestra conducta. En primer lugar, afecta nuestra conducta de manera personal, en nosotros mismos. Cuando él habla de sobrio, habla de eso, de nuestra conducta personal, nosotros mismos. Cuando él habla de justo, habla de nuestra relación horizontal con los demás. ¿Cómo son nuestras acciones delante de los demás? Y cuando habla de vivir piadosamente, habla de nuestra relación vertical con Dios. Y lo interesante es que Pablo dice aquí, que es aquí, hermanos. Es en este siglo, en esta era, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Es una aplicación de ahora, no en el futuro. En el cielo todo va a ser perfecto, mis hermanos, y no vamos a tener necesidad, porque nuestros cuerpos serán glorificados y ya no tendremos deseo de nada de estas cosas. Es aquí que debemos vivir de esta manera, sobria, justa y piadosamente. Y es muy importante que tú y yo vivamos de esta manera, hermanos, en este mundo completamente sumergido en tinieblas. En un mundo donde vivir ya justa, sobria, justa y piadosamente no es importante. Eso no importa. Donde el lema del mundo es, alcanza todo lo que desees. Alcanza tus metas. Logra tus sueños, logra tus deseos. Por encima de quien sea. Sé exitoso. Busca el éxito por encima de quien sea. Ese es el lema del mundo. Ese es el hombre exitoso
del mundo. Alcanza lo que quieres. Por eso no es de extrañar que este mundo esté lleno de tanta maldad. Un mundo lleno de asesinos, violadores, estafadores, adúlteros, toda una clase de maldad. Y no solamente eso, mis hermanos, un mundo donde están llenos de padres que le hacen caso a todo lo que sus hijos demandan, que complacen a sus hijos en todo. Un mundo, mis hermanos, donde los esposos ya no se someten a la palabra de Dios y no son luz en su hogar. Esposas que no se someten a sus esposos. Hijos que quieren estar por encima de sus padres, solamente dándole rienda suelta a sus deseos. Eso aplica para todos nosotros. Y Dios nos hace un llamado en esta mañana, que no vivamos tras nuestros deseos, no vivamos por nuestros deseos. Dios nos dice, hermanos, en esta mañana que no importa que tú salgas perdiendo en algún momento de tu vida por tus convicciones. Eso no importa, mis hermanos. Eso no importa. No importa que estos hombres alcancen el éxito más que tú. Eso no importa, hermanos. ¿Por qué? Porque ya nosotros no vivimos para nosotros mismos. Recuerden, fuimos comprados por Cristo, le pertenecemos a Él. Ahora somos de Cristo, mis hermanos, quien nos compró en la cruz y murió por nuestros pecados. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a Dios, que nos ha dado su gracia salvadora para que vivamos para Él. Dios nos dice, vive piadosamente. Es ese combustible que necesitamos diario, esa relación vertical con Dios. Es la que sustenta a todas las demás. Hermanos, si tú y yo no estamos en comunión diaria con nuestro gran Salvador, vamos a estar estancados. No avanzaremos. Él nos enseña, mis hermanos. Él nos salva y nos enseña y lo hace con su gracia. Hermanos, y lo más hermoso de Dios es que nos ha dejado su palabra. Nos ha dejado sus medios para que nosotros vayamos a ella y encontremos esas verdades y vivamos así. Pero cuando no lo estamos, cuando no vivimos así, es porque no estamos usando su palabra. La ignoramos. La ignoramos. Dios nos dice, o su palabra nos dice, acerquémonos a Dios. Y Él se acercará a nosotros. Entonces, cuando tú veas en tu vida que ya no tú vives por tus deseos, cuando tú veas en tu vida que tú piensas entonces en las personas antes que en ti mismo, cuando tú veas que tu vida está caminando, no de manera perfecta, en una comunión con Dios, sino de una manera diaria, ese anhelo de querer encontrarte con tu Dios, es gracias a Dios. Es gracias a la acción salvadora que Dios ha hecho para nosotros. Es porque Dios nos está enseñando, mis hermanos, a vivir sobria, justa y piadosamente. Es Dios quien nos capacita, es Dios quien nos enseña. No solamente Él nos salva, sino que también está con nosotros, con esa gracia fluyendo en nuestras vidas. ¿Para qué, hermanos? Lo vuelvo a decir, para que brillemos en este mundo. Yo creo que tengan eso en sus mentes. El propósito de Dios para salvarnos en este mundo, hermanos, Dios no simplemente quiere salvarnos y llevarnos al cielo, y Él lo va a hacer, sino que Él nos va a dejar aquí y nos deja aquí para que nosotros demostremos su poder salvador. Eso es lo que quiere Dios, es el propósito de su gracia salvadora. Y como tercer punto en esta mañana, mis hermanos, la gracia de Dios nos da esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de una vida eterna. Esa es la esperanza del cristiano. Versículo 13. Dice allí, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Así vive el cristiano, mis hermanos. El cristiano vive con esa esperanza, aguardando
Es decir, vive con ese anhelo, con esa manifestación que se hizo presente cuando Cristo vino en la plenitud del tiempo, en la primera venida. Y el cristiano vive, mis hermanos, con la esperanza de su segundo regreso en gloria. Así vive el cristiano, de que nuestro Señor Jesús va a venir a buscar a su iglesia. Y es interesante que nosotros veamos esto muy de cerca, porque nos libra de dos cosas, mis hermanos. Ahí está Dios enseñándonos, capacitándonos. En primer lugar, mis hermanos, nosotros viviendo con esa esperanza, con ese anhelo de nuestro Señor Jesucristo, quita nuestra mirada de lo temporal. Quita nuestra mirada de las cosas materiales, terrenales, las cosas que se van a desvanecer. Eso hace esa esperanza. Y hace, mis hermanos, que nuestra mirada esté donde debe de estar, en lo eterno. En lo eterno. Por eso es, mis hermanos, que es inexplicable que el Hijo de Dios tenga sus esperanzas en las cosas materiales. Nada de lo que tú tienes aquí te pertenece. Absolutamente nada, mis hermanos. No te vas a llevar nada de lo que tú tienes. Así que deja de estar poniendo tus esperanzas en las cosas materiales. Tú solamente eres un mero administrador de lo que Dios te ha dado por su gracia. Amén, mis hermanos. Y que ese amén, mis hermanos, sea de aplicación. Dios no solamente quiere oír amén sin acciones. Recordemos, hermanos, somos adoradores de espíritu y en verdad, con acciones. No solamente somos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y en segundo lugar, mis hermanos, teniendo la esperanza de que nosotros vivimos con esa esperanza de guardar a nuestro Señor Jesús, nos enseña, o una pregunta que les voy a hacer: ¿cómo crees tú que vas a vivir teniendo la certeza de que Cristo va a venir? ¿Cómo vas a querer vivir, mis hermanos? Tú vas a querer vivir agradando a Dios. Vas a querer vivir según las demandas que Dios hace en los versículos anteriores. Vas a querer vivir sobria, justa y piadosamente en este siglo, en este mundo. Así vas a querer vivir. No hagas como aquellas personas que acomodan su casa solamente cuando saben que alguien los va a visitar. No, mis hermanos. Ten tu casa acomodada en todo momento. Y así debe vivir el cristiano. Así debe vivir el cristiano, sabiendo que nuestro Señor Jesús viene y Él nos quiere encontrar una iglesia lo más pura posible, adornando la sana doctrina que Él nos ha enseñado, viviendo con esa esperanza bienaventurada que dice el apóstol Pablo acá, ese regreso glorioso de nuestro Salvador Jesús. Y es interesante cómo lo llama Pablo aquí. Él dice: y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. Mis hermanos, Jesucristo es Dios. Pablo aquí está afirmando la deidad de Cristo. Cristo es Dios. Cristo es Dios, mis hermanos. Esa es la verdad de todas las Escrituras. Ahora, por último, mis hermanos, veamos el versículo 14, que está muy conectado, por supuesto, al versículo 13, y esos dos versículos deben leerse todo continuo. Así que vamos a leer el 13 y el 14 juntos. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y estos versículos, mis hermanos, nos dicen
Pablo el cómo se hizo todo esto posible por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la salvación. Si nosotros recordamos el versículo 11 que acabamos de leer, que la gracia de Dios se ha manifestado en Cristo Jesús, su gracia, y lo conectamos con este pasaje, nos dice la verdad que venimos hablando, mis hermanos. Dios es un Dios salvador que vino a rescatar un pueblo, a redimirlos de sus pecados, para que nosotros vivamos conforme a su gracia salvadora, para Él crear un pueblo celoso de buenas obras. Él nos libró de toda iniquidad, de todo pecado. Él pagó, hermanos, hizo un sacrificio perfecto. Y no lo pagó con oro, ni con plata, ni con bronce, ni con nada, ni con piedras preciosas, con nada de eso. ¿Qué dice el texto, mis hermanos? Él se entregó a sí mismo. Él se entregó a sí mismo. Él se entregó a sí mismo para librarnos de la esclavitud del pecado. Él lo hizo posible. Eso lo tenemos en primer lugar, para librarnos de nuestros pecados. En segundo lugar, Cristo vino a morir por nosotros. ¿Para qué? Para purificar para sí mismo, un pueblo celoso de buenas obras. Y mira cómo lo dice Pablo allí. Él lo hizo para posesión suya, mis hermanos. Somos de Él. Somos de Cristo. Él nos compró. Y esto es maravilloso porque antes, ¿a quién pertenecíamos tú y yo? A Satanás, al pecado. Él era nuestro amo. Y ahora con Cristo, al morir por nosotros, ¿a quién le pertenecemos? A Dios, mis hermanos, a Cristo, al Mesías. Es una verdad hermosa, mis hermanos. Somos posesión suya, dice la palabra. Somos de Él. Y la Biblia dice, mis hermanos, que si somos de Él, nada podrá arrebatarnos de su mano santa, de su mano poderosa. Por eso es, mis hermanos, que cuando alguien viene y te dice que tú puedes perder la salvación, mis hermanos, este hermano no puede estar más alejado de la verdad. Es más, no conoce la verdad. No la conoce. Está echando por el piso el sacrificio de nuestro Salvador Jesús. Está pisoteando el sacrificio de Cristo cuando te dice que tú puedes perder la salvación. No, hermanos. No es así, mis hermanos. Esa persona está diciendo que el pago no fue suficiente para librarnos del pecado y que tú tienes que hacer algo más para ganar la salvación. Pero no es así, mis hermanos. Eso queda demostrado en la cruz del Calvario. Dios descargó toda la ira que tú y yo merecíamos. La descargó en Él, en su propio Hijo. Y eso es suficiente. Eso fue suficiente para librarnos de la esclavitud del pecado. Cristo vino a rescatarnos, hermanos. A formar un pueblo celoso de buenas obras. Él lo adquirió de esa manera. Así dice Pablo en el versículo 8 del capítulo 3 de Tito. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas, le dice a Timoteo, a Tito, para que los que creen procuren ocuparse de las buenas obras. Así es, mis hermanos, nosotros somos rescatados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables, dice Pedro en su primera carta. Y de eso estamos hablando, mis hermanos. Que Dios es un Dios salvador. Que Dios con su gracia nos salva y nos capacita. ¿Y cómo termina Pablo este capítulo? Le dice a Tito, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. ¿Cómo comienza el capítulo 2? Pero tú habla, le dice. Tú habla la sana doctrina. Repréndelos. Para que puedan vivir como Dios manda en su palabra. Una vida santa que agrade a Dios.
Así es, mis hermanos. Las cosas que estaba hablando Tito, mis hermanos, es porque Pablo tenía la autoridad de decírselas y Tito tenía la autoridad de enseñárselas a una iglesia que tanto lo necesitaba, así como tú y yo necesitamos esta palabra en el día de hoy. Hermanos, ¿qué significa ser cristiano entonces? ¿Qué significa ser cristiano? Significa entonces tres cosas por lo menos. Ser salvados por la gracia de Dios, ser enseñados y capacitados por la gracia de Dios y vivir con la esperanza de del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Significa por lo menos esas tres cosas en nuestras vidas. Así es como el cristiano debe vivir, mis hermanos. Así es, mis hermanos. Mientras en esta vida todo es no a la carne, no a los deseos carnales. Decir en la carne, tranquila, aguántese. En el cielo todo será diferente. En el cielo vamos a decir, ya no más. Ya no más, mis hermanos. Así es como quiere que Dios nosotros vivamos. No obedeciendo los deseos carnales y esperando esa gloriosa venida de nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, en el cielo todos nuestros deseos estarán enfocados en Dios. En la eternidad, mis hermanos, todos nuestros anhelos serán adorar a nuestro Dios por la eternidad. Esa es la esperanza con que vive el cristiano. Y la palabra dice, mis hermanos, que el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, porque Él es puro. Amén. Dios se ha manifestado para salvación. Amén. Dios se ha manifestado con su gracia para enseñarnos y capacitarnos. Recuerden, no estamos solos en este proceso de santificación. Dios no nos va a dejar solo. Dios no pretende dejarte como te encontró. Dios te va a ayudar en tu proceso de santificación, en esas luchas por el pecado, en esas ansiedades, en ese dolor que te produce el pecado. Dios se ha manifestado, mis hermanos, para que vivamos con la esperanza de su regreso glorioso. Y si no vivimos con esa esperanza, mis hermanos, vayamos a Dios y pidamos perdón, mis hermanos, porque eso dice la palabra de Dios. No hemos creído entonces en todo lo que nos dicen las Escrituras, de que Cristo vino a salvarnos y que regresará algún día a buscar a su iglesia. Vivamos con esas verdades en nuestras mentes en esta mañana. Demos gloria a Dios por su santa palabra en el día de hoy. Amén. Vamos a orar entonces.